Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias por acompañarnos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y para todas aquellas personas que siempre nos están viendo, comentando, nos envía sus mensajes que son siempre muy agradecidos, así como sus comentarios. Cualquier sugerencia sobre el tema, cualquier sugerencia sobre personas que quisieran o crean conveniente que entrevistemos, pues serán muy bienvenidas. Hoy tengo el gusto de tener un invitado muy especial a quien procedo a presentar. Es el arquitecto Eduardo Andrade Abularach. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un gusto estar acá compartiendo con usted y con los televidentes de este programa. Pues muchas gracias, arquitecto. Él es muy conocido en el ámbito cultural, profesional de Guatemala. Voy a leer algunos puntos de su carrera, porque pues obviamente es muy larga y fructífera. Él fue conservador de la ciudad de Antigua Guatemala del 2011 al 2012, visitante internacional, patrimonio cultural, Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica en el 2004, representante de Guatemala en la discusión del segundo protocolo, protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, Ginebra, el año 2000. Una especialización ICROM del Centro Internacional de Conservación de Roma de UNESCO, una maestría en conservación del patrimonio cultural, Universidad del Istmo, y naturalmente licenciado en arquitectura de la Universidad Rafael Andívar. Pues una carrera muy interesante, arquitecto, muy relacionado con raíces culturales de Guatemala tan importantes y tan históricas. Sí, efectivamente el campo de la arquitectura relacionado con el patrimonio cultural y los temas de nuestra identidad ha sido el campo en el que hemos logrado colaborar y dar algo para Guatemala. Y obviamente un campo de una tremenda importancia, arquitecto, pues porque pues desafortunadamente nuestro patrimonio muchas veces es sujeto a diferentes tipos de amenazas, ataques, algunas causadas por la naturaleza, otras causadas incluso por el ser humano, me imagino que en la mayor parte de los casos. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese campo hasta el momento? Sí, efectivamente Guatemala es una región sísmica, es del conocimiento general que tenemos con unos ciclos repetitivos periódicamente, cada 40, 50 años un sismo de mayor magnitud, que por supuesto daña nuestro patrimonio cultural, pero no han sido los sismos en muchos de los casos los que han causado el mayor daño, sino el desconocimiento y el aprecio, y lamentablemente es la mano humana por desconocimiento el que le ha causado tanto daño a nuestro patrimonio como los sismos. Aún así, Guatemala es muy rico en patrimonio cultural y poseemos una gran riqueza tanto del patrimonio tangible como del patrimonio intangible. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque realmente Guatemala es un país bendecido, diría yo, por una tradición tanto antes de la colonia como pues durante el tiempo de la colonia, y esperamos que también dejemos legados para los que vienen atrás de nosotros. Pero en esta ocasión pues hemos invitado al arquitecto porque queremos tocar un tema importante. Vamos a hablar sobre un cumpleaños, imagínense ustedes, pero un cumpleaños de 200 años, porque este 16 de marzo próximo se va a celebrar el bicentenario de la Catedral Metropolitana de Santiago de la ciudad de Guatemala. Arquitecto, ¿nos puede contar usted un poquito de nuestra querida catedral, un poquito de historia sobre la misma? Cuéntenos. Con mucho gusto, sí. Tuve el honor de ser invitado de parte del Arzobispado de Guatemala y como parte de la Universidad Rafael Andívar, que de ahí soy académico docente, a formar la comisión sociocultural de esta conmemoración del bicentenario. Y se están manejando una serie de conferencias, actividades relacionadas con este bicentenario, que como usted bien menciona, son 200 años de la bendición de Catedral Metropolitana. Se bendijo y comenzó a funcionar el edificio litúrgicamente un 16 de marzo de 1815. O sea que estamos a una semana
de que este edificio cumple 200 años de estar en función. Un poco de la historia, recordamos y sabemos que en 1773 la ciudad de Antigua Guatemala sufrió un fuerte daño telúrico, los terremotos de Santa Marta. Se decide su traslado un 2 de enero de 1776 y comienza en ese momento la construcción de todas las edificaciones de la Nueva Guatemala de la Asunción. Templos, iglesias, casas particulares. Se decide el traslado a este Valle de las Vacas, al Valle de la Ermita, como también se le llamaba, por la ermita del Cerrito del Carmen o Valle de la Virgen. Y comienza todo este auge constructivo. Algunas edificaciones de este periodo ya han cumplido sus 200 años. La catedral no ha sido la primera, porque la catedral requirió mayor atención, más que de las órdenes religiosas, directamente de la corona española, de la Real Audiencia, aprobaciones de parte de los arquitectos desde España, y precisamente al momento del traslado de la ciudad se ubicó provisionalmente la catedral en lo que es la iglesia de Santa Rosa, en la 10ª avenida y 8ª calle de la zona 1, y en una casa frontal contigua, lo que fue el primer palacio arzobispal provisional. Luego se solicita de España un arquitecto para que venga a hacerse cargo de esta obra de primera envergadura, y Francisco Sabatini, desde España, parte de la corte del rey, el arquitecto encargado de todas las obras del rey, le da esta función al arquitecto Marcos Ibáñez, que llega a Guatemala. Se embarcaron y llega a Guatemala a mediados de 1777, juntamente con Antonio Bernasconi. Marcos Ibáñez contaba en ese momento con 35 años de edad, había realizado varios proyectos en el Palacio del Pardo de Madrid, algunas otras buenas obras, y al venir acá, viendo toda la situación local, que es importante conocer en arquitectura, los requisitos, lo que se le había solicitado, al venir acá se le plantea bastantes estrecheces económicas y presenta unos planos en 1778 que son rechazados por la corte española por considerarlos pobres. Es importante esta observación porque se puede ver que España, para con sus colonias, sí tenían interés en que no por ser una colonia en la Capitanía General tuviera que ser una catedral pobre, sino que se quería un edificio de primera calidad. Parte de las modificaciones que hace Marcos Ibáñez es porque localmente se le había solicitado poca altura y que tuviera un techo de artesón, no de bóveda, por el miedo a los terremotos recién vividos. Se le hace las correcciones, se recomienda que sea de bóveda, y en 1779, un 6 de noviembre, se aprueban los planos. Comienza una participación de varios serie de personajes. En 1782, el arzobispo Cayetano Franco Simonroy coloca la primera piedra un 25 de julio. Se da por iniciados los trabajos y comienza este reto de la construcción de la Catedral Metropolitana. Hay otra serie de personajes que participaron. Marcos Ibáñez regresó a España en 1783. Luego, el que había venido con él, Antonio Bernasconi, se hace cargo, pero tiene un accidente desde los andamios, Antonio Bernasconi, y fallece en 1785. Es un dato poco conocido. Y luego ocurre una serie de sucesión de maestros de obra, arquitectos. 1785, Sebastián Gamundi, José de Arroyo. De 1785 a 1801, el ingeniero José Sierra. Estaba apenas saliendo de cimiento la obra. 1802, un ingeniero Porta y Pedro García Aguirre, el mismo que construyó la iglesia de Santo Domingo.
Y luego nos detenemos en el año 1803, que Santiago Mariano Francisco Marqui se hace cargo de las obras de catedral. Empieza desde que está en cimientos en 1803 y él es el que realmente la concluye para el año 1815. Y aún así continúa trabajando hasta 10 años después de la independencia de Guatemala. Todavía existen documentos donde se le encuentra trabajando. Creo que lo que vemos de Catedral Metropolitana pertenece ese mérito primero a Marcos Ibáñez, lo que fue el diseño, la traza original, los planos, y después posteriormente a Santiago Mariano Marqui, que fue el que realmente la concluyó hasta el 16 de marzo de 1815. Y obviamente Marcos Ibáñez, pues también ya viene el concepto de la ciudad cuadriculada, ¿verdad? La ciudad diferente. También el cambio del barroco que predominaba antes al neoclásico que es en el que se hace la nueva ciudad de Guatemala. Exactamente. Porque yo creo que ese es un cambio importante también, ¿verdad, sí, arquitecto? Muy importante. De hecho, la Catedral Metropolitana, que hoy estamos conmemorando sus 200 años, es el más representativo y el mejor edificio de la arquitectura neoclásica de Guatemala y por supuesto de la ciudad de Guatemala, la Asunción. Esa manzana, ese conjunto, es el conjunto neoclásico completo, mejor conservado. Es un tema de... Que incluye el Palacio Arzobispal, el colegio, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Es un tema muy interesante el que usted menciona, que al momento de los terremotos de Santa Marta, el 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los Caballeros estaba en pleno auge barroco. Y cómo es que en pocos años cambia una sociedad un gusto tan drásticamente por el neoclásico. Varios factores. Lo primero es que aunque acá se está dando este cambio del terremoto, se ha descubierto Pompeya a mediados del siglo XVIII. Carlos III, que era virrey de Nápoles, estaba en esa región cuando se descubre Pompeya. Europa entra en un auge neoclásico. Las ideas de lo que viene a ser la ilustración, el pensamiento ilustrado, está cambiando contra las ideas absolutistas, que eran las ideas filosóficas que apoyaban todo lo que era la estética barroca, y precisamente ese cambio drástico, aparte del sufrimiento que representó la abandonada ciudad de Santiago en el Valle de Panchoy, viene a ser el neoclásico como una nueva visión, un nuevo horizonte, una nueva luz que tiene todas estas nuevas ideas de ilustración. Se ha dado la Revolución Francesa en Europa también, y todo este nuevo pensamiento es el que trae el estilo artístico del neoclásico. Lo barroco representaba lo viejo, lo obsoleto, lo caduco, lo destruido por los terremotos, y el neoclásico eran las nuevas ideas del pensamiento ilustrado. De hecho, a mí me gusta hacer la comparación que si vemos a nivel de generación y de años, la generación que le tocó trasladarse del Valle de Panchoy a la Nueva Guatemala de la Asunción, con bueyes, carretas, carga, carruajes, carrozas y demás, y venirse a esta ciudad, vivieron ellos este momento muy importante en la historia de Guatemala. Iniciaron la construcción de la Catedral Metropolitana, pero la generación que les sucede, los hijos de ellos, que son la primera generación nacida ya en este valle, viene a ser la generación de los próceres de la independencia en 1820, 1821, y precisamente estaban en su primera juventud y adolescencia cuando la Catedral Metropolitana es bendecida este 16 de marzo de 1815. Que es el momento de se convierte catedral, porque usted mencionaba que Santa Rosa era en ese momento catedral, ¿no? Porque era la residencia del obispo. Exactamente. Y es cuando pasa para allá que toma el nombre de catedral. Pues realmente muy importante, muy interesante la historia que usted nos da, porque no solamente un edificio neoclásico muy bien preservado, como usted bien lo menciona,
sino que también no solo el estilo arquitectónico, sino ese cambio de ideas, ¿verdad?, que nos lleva finalmente a este proceso del 15 de septiembre de 1821 y los cambios que se vienen. Ahora, yo no sé si ustedes que nos están viendo, escuchando acá, han visitado recientemente Catedral, pero nos estaba comentando el arquitecto antes de que empezáramos el programa que hay realmente algo muy novedoso que se puede hacer ahora visitando la página que les va a aparecer en su pantalla, en la cual se puede hacer prácticamente una visita virtual a nuestra querida catedral. ¿No nos cuenta un poquito de cómo está este tour virtual que es factible hacer, arquitecto? Sí, efectivamente, a raíz del Bicentenario se han formado una serie de comisiones. Aparte de la cultural está la de comunicación, medios de comunicación, y dentro de un equipo y especialistas han formado este sitio web, y es uno de los primeros lugares, si no el primero, donde se puede hacer la visita virtual a través de la computadora, desde las criptas, las naves, pasando por la cúpula y todos los espacios de Catedral Metropolitana y de sus obras de arte. Ahí también se puede apreciar algo de la historia de Catedral, como una serie de eventos y actividades que se han preparado, tanto de catequesis en las parroquias, socioculturales, conciertos y también algunos de evangelización. Pues muchas gracias, yo los invito a que visiten esta página porque realmente es muy interesante lo que ahí podemos ver. Pero no solo esto, sino que realmente el arquitecto nos ha traído acá la información de un programa completo, anual prácticamente, que se ha venido que ya está en desarrollo. Empezó desde enero de este año con pláticas muy interesantes con académicos de alto grado de conocimiento, entre los cuales pues ha hablado sobre las formas, colores, etcétera, de la catedral, pero ahorita exactamente el marzo tenemos una muy próxima, arquitecto. ¿Nos puede contar un poco usted de este programa en sí y de la más cercana que hay y de lo que se proyecta? Muy bien. La idea es tener una actividad cultural el segundo martes de cada mes, de acá a noviembre, en todo este año jubilar. Y en enero se tuvo una excelente conferencia del doctor Jorge Luján sobre los edificios previos de Catedral. En febrero fue el doctor Johan Melchor con el tema de el momento del traslado y los inicios de la construcción de esta Catedral Metropolitana. Ahora, el 10 de marzo, voy a presentar yo el tema de la construcción de la Catedral Metropolitana, algo de lo que platicamos, y de parte de la Universidad Rafael Landívar también tendremos una exposición de fotografías tomadas por estudiantes. Todo esto se desarrolla en la sede de lo que fuera el antiguo Colegio de Infantes. Actualmente el Museo del Tesoro de Catedral, y es a las 6:30 de la tarde el día martes. Luego, en abril, continuando con estos temas, se tiene la visión de la catedral al futuro, no solo el pasado del Bicentenario, y con una interesante participación de lo que es el Departamento de Urbanística de la Municipalidad Capitalina y del Centro Histórico. Van a tener una presentación sobre los proyectos y cómo el entorno de Catedral se integra a lo que es el Centro Histórico, para continuar posteriormente con un interesante tema en mayo, pues del doctor Aníbal Chajón, sobre lo que es patrimonio intangible, devociones, de parte del Centro de Estudios Folclóricos. En junio, el doctor Fernando Urquizú, otro tema interesante. Después del Bicentenario viene todo lo que es la revolución industrial, y hay una serie de patrimonio industrial que se integra a la Catedral Metropolitana, como por ejemplo el reloj ya eléctrico, lo que es el órgano, cómo se introduce la electricidad a Catedral, cómo funciona electrónicamente la chepona y cómo ha venido todo. La chepona es la famosa campana de San José, la más grande de la ciudad de Guatemala. Para quienes no sepan, se bendijo el día de San José. Ahí les vamos a poner una foto de la chepona. Está dedicada al patrono San José. Es la mayor campana de la ciudad de Guatemala, y precisamente funciona todo esto electrónicamente con el reloj. Siguen otros temas, el tema de la música, el doctor Dieter Lenov, de parte de la Universidad Rafael Landívar también.
en lo que es el mes de junio, y luego en julio y agosto está el licenciado Roberto Mayorga, algo de la historia de la participación de los arzobispos siglo XIX, y el siglo XX, el padre Ricardo Bendaña, con el tema de los arzobispos del siglo XX y su participación en la historia nacional. Para concluir, esto ya en octubre, y concluimos en noviembre, el 10 de noviembre, el segundo martes de cada mes, 6:30 de la tarde, con un interesante conversatorio con el cronista de la ciudad, Miguel Álvarez Arévalo, Cel Solara Figueroa y Jorge Mario Díaz del Cid, para cerrar lo que son las actividades culturales. Paralelamente se están efectuando catequesis en todas las parroquias y haciéndose una preparación de lo que va a ser un congreso eucarístico que tendrá lugar en el mes de noviembre para cerrar todo este año jubilar. De parte de Roma, precisamente, se ha concedido indulgencia plenaria, se abrió la ceremonia de la Puerta Santa y se puede conseguir indulgencia plenaria efectuando estas visitas a la Catedral Metropolitana. Bueno, pues imagínense ustedes qué programa tan extenso, arquitecto, el que se está realizando. Me imagino también que podemos, se puede entrar a la página también que usted nos ha indicado y ir viendo este cronograma, ¿verdad? Recuérdense ustedes que Guatemala es la capital iberoamericana de la cultura. Aquí tuvimos el gusto de tener al ingeniero Francisco Saravia, quien hablamos el tema, y obviamente toda esta actividad se complementa muy bien con el bicentenario de la catedral. Es decir, vamos a respirar muchísima cultura y mucha historia en este año aquí en la ciudad de Guatemala, arquitecto. Efectivamente, todas estas actividades tienen su parte espiritual, religiosa, definitivamente. Es una celebración religiosa de la Iglesia Católica, pero con una fuerte también ingrediente cultural de nuestra identidad como guatemaltecos, como capitalinos, vecinos de esta ciudad de Guatemala de la Asunción, y de hecho se está trabajando también de la mano y con mucho apoyo de la Municipalidad Capitalina en estas dos conmemoraciones que coinciden este año 2015. También quisiera compartir y mencionar que de parte de la Universidad Rafael Landívar de Rectoría se está preparando un libro con estos temas que estamos mencionando, lo que es la Catedral Metropolitana, un acercamiento a catedral, y es una edición que toca los temas de identidad, los temas religiosos, de arquitectura, en un lenguaje coloquial, accesible a todo tipo de lectores y a todo tipo de usuarios de todas edades. Y es otro esfuerzo bastante interesante que la Universidad Rafael Landívar también está haciendo, colaborando con lo que es esta comisión y este bicentenario de Catedral Metropolitana. Pues muchas gracias, arquitecto, pues muchas gracias a la institución educativa por este gran aporte que es realmente para todo el pueblo de Guatemala. Y acá en mis manos tengo yo, los vamos a tener en la pantalla de ustedes, el programa general de las celebraciones en ocasión del bicentenario de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Y aquí se refiere ya específicamente a lo que va a suceder entre el 8 de marzo y el día 16 de marzo y los días en adelante, ya específicamente relacionado con el momento del bicentenario preciso, ¿verdad, arquitecto? No sé si usted quisiera referirse a alguno de estos puntos. Sí, dentro de los puntos interesantes es, ya mencionamos las conferencias, el jueves 12 de marzo es una inauguración de una exposición de arte muy interesante de pintura y escultura. Precisamente en el vestíbulo del Museo Arquidiocesano, el jueves 12 de marzo, 18:30 horas, se monta una exposición del conocido escultor Sergio de Gandarias, el artista y pintor Luis Alberto de León, y se tiene y de un arquitecto Calvío, que van a exponer en el vestíbulo de lo que es el Museo de Catedral. Luego, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, siendo la Cuaresma
y precisamente como hace 200 años la bendición e inauguración de Catedral Metropolitana se efectuó en Cuaresma porque se quería tenerla ya habilitada para la Semana Mayor, Semana Santa, pues dentro de este clima cuaresmal llegará la imagen venerada de Jesús Nazareno de las Beatas de Belén a Catedral Metropolitana y va a ser solemnemente consagrado el domingo 15 de marzo como parte de estas actividades. Habrán confesiones, adoración al Santísimo los 3 días previos al Bicentenario y el día lunes 16 de marzo, que es precisamente el día del Bicentenario, se tiene a las 10 de la mañana una procesión rememorando lo que se hizo hace 200 años, saliendo del Beaterio de Santa Rosa con el apóstol Santiago a Catedral Metropolitana, para las 11 de la mañana presidir la Santa Misa que será oficiada por el arzobispo Monseñor Oscar Julio Bian y el clero que le acompañará con celebrando. A las 18:30 un concierto de la Orquesta Sinfónica en Catedral y para terminar también es muy interesante 2 actividades que van a cerrar. Miércoles 18 de marzo, un ensamble de marimbas con banda sinfónica, con marchas fúnebres, y el viernes 20 y el sábado 21 de marzo, Guatemala tiene la bendición que está de recibir la visita itinerante de una reliquia de sangre líquida del Papa San Juan Pablo II. Va a estar a veneración en Catedral Metropolitana viernes 20, sábado 21 de marzo. Como podemos ver, no solo son eventos culturales, sino por supuesto también religiosos, como debe ser la conmemoración de este bicentenario de la Catedral Metropolitana. No, pues muchísimas gracias, arquitecto. Realmente es un programa excelente, esplendoroso, verdaderamente que une la religión, une la cultura y que yo creo que además está invitado todo el pueblo de Guatemala en una forma libre de acceso, ¿verdad? Por supuesto, todas estas actividades son totalmente gratuitas y es compartir esta alegría de este bicentenario de un edificio que es la cátedra de nuestro obispo, de nuestro pastor, y representa un fuerte baluarte no solo artístico, cultural, sino de la identidad, y como un personaje de acción importante ha sido la Catedral Metropolitana en la historia nacional de Guatemala en estos 200 años. La catedral es la casa de todos, es un acercamiento a todos los guatemaltecos y por supuesto les hacemos la cordial invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, arquitecto, por haber compartido con nosotros esto. Ya les comentaba, ustedes pueden visitar la página, pueden informarse en ella. Les vamos a poner o le hemos puesto a través del programa los diferentes eventos que se van a producir. Así que pues gracias por haber estado con nosotros esta noche. Antes de despedirnos quisiéramos enviarle un saludo al coronel y licenciado Abundio Maldonado, felicitándolo por el 68 aniversario de su graduación de la Escuela Politécnica. Felicitaciones, coronel. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.